tenemos el gusto de tener académicos de Estados Unidos, académicos que están trabajando en Italia, y también académicos de Chile. En particular tenemos a Facundo Piguillem, que es del Instituto Einaudi de Economía y Finanzas de Roma, de Italia. Está con nosotros Germán Cubas, que es del Departamento de Economía de la Universidad de Houston, en Texas, Estados Unidos. Y tenemos dos académicos de nuestra casa, Elton Duya, del Departamento de Economía de la Diego Portales, y Benjamín Villena, también del Departamento de Economía de la Diego Portales. Solo mencionar algunas cosas de protocolo. Por favor, mantengan todos sus micrófonos apagados. También sus videos apagados. La modalidad de la presentación del webinar es que los profesores van a tener entre 10 y 15 minutos para hacer una exposición de ideas, y al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, y queda muy cómodo si quieren ir formulando sus preguntas en el chat. Vamos a irlas recogiendo de manera que al final podamos hacer una sesión en la cual respondemos a las preguntas que se formulan. Entonces, sin mucha más introducción, el orden de las presentaciones es: primero va a estar Facundo Piguillén, luego Germán Cubas, Elton Duya, y finalmente Benjamín Villena. Así que, Facundo, un gusto que estés acá. Muchas gracias por aceptar colaborar con nosotros. Y nada, tienes tus 10 minutos si quieres compartir algo. Todo tuyo el auditorio. Voy a dejar de compartir, así que puedas compartir lo que quieras. Primero que nada, muchas gracias. ¿Se ve mi representación? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer trabajar con la gente en Chile. Soy casi medio chileno. Todo el mundo piensa que soy chileno. En realidad, no, nadie sabe que soy argentino. Y bueno, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que voy a hablar hoy? El título está en inglés, pero no se asusten. Lo voy a hablar en español lo más que pueda. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Esto con una colega nuestra. Tratamos de ver cuáles es las políticas óptimas de intervención, estos lockdowns, estas cuarentenas que están imponiendo en todos lados. Y como ustedes saben, Italia fue uno de los primeros países que empezó con la cuarentena, ¿no? Fue en marzo, creo que después de China, ¿no? Pero en China fue solamente una ciudad y en Italia fue todo el país. Y la característica fundamental de estas cuarentenas es que son indiscriminadas. Agarran a todo el mundo, te meten a todo el mundo sin importar quién sea, te dicen, bueno, usted se tiene que quedar en su casa. Pero uno se imagina inmediatamente, esto paraliza la actividad económica y lo primero que uno piensa es los costos económicos. Y cuando empezamos en esto, lo primero que yo pensé fue que están todos locos. Pensé que los gobiernos se volvieron locos, están todos asustados y no saben qué hacer, y lo primero que hacen es parar todo. Pero el tema es que para tratar de terminar, esa es la idea inicial, pero uno para decir tener un argumento más concreto tiene que saber cuál sería lo óptimo, qué es lo óptimo que uno debería hacer. Entonces, si hay que hacer una cuarentena, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué tan intensa? En el sentido de qué actividades económicas se paran, qué actividades no se paran, y todas esas cosas. El tema fundamental con esto de las cuarentenas también, y por eso les llamo indiscriminadas, es que en realidad la idea de la cuarentena es tratar de parar la difusión del virus. Y para parar la difusión del virus, uno lo que tiene que hacer es simplemente poner en cuarentena a las personas que están infectadas o y que pueden contagiar a otra gente. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Que al final es un problema de información. Uno la hace indiscriminada porque no sabe quién es efectivamente la persona que lo tiene. Entonces, pero si hay un problema de información, uno en lugar de pensar en hacer cuarentenas y parar todo un país, uno puede pensar también en hacer testeos aleatorios. En pensar, bueno, tratar de identificar quiénes son las personas afectadas y ver qué se puede hacer por eso.
Entonces, esto es más o menos lo que tratamos de hacer. No les voy a mostrar ninguna ecuación, no se asusten. Voy a tratar de mostrarles un par de gráficos y eso es todo. Porque, ¿qué es lo que tratamos de decir? Lo primero que nos dimos cuenta es que no están tan locos. Y para mí fue una sorpresa, porque, bueno, soy argentino, vivo en Italia, uno está acostumbrado a que los gobiernos hacen todo mal, estaban todos asustados también, y de repente tomamos un modelo típico de epidemiología, le pusimos alguna economía, lo modificamos para tener posibilidades asintóticos, y de repente nos da que no están locos, que parece que estas cuarentenas tienen sentido. Pero también hay otra cosa, y uno mira a través de muchos países, ve que hay muchos países que toman diferentes medidas, y la pregunta es ¿por qué? Y una de las cosas que nos damos cuenta es que hay dos estrategias que uno puede tomar para parar este tipo de virus. Una es la que la llaman la estrategia de mitigación, y la otra es la estrategia de supresión. En la estrategia de mitigación, uno lo que hace es simplemente hacerlo más lento, disminuir la velocidad a la que se para. Eso es más o menos lo que hizo Japón, que es casi, o lo que hizo Corea del Sur. Y hay una estrategia de supresión que básicamente uno trata de eliminar el virus. Y uno puede pensar en China, que es lo que hizo en Wuhan, que directamente paró toda la ciudad, nadie podía salir de su casa, hasta le cerraban con candado para que se parara el virus. Pero ¿qué estrategias, cómo se definen? También depende de la capacidad hospitalaria, porque si uno no trata, generalmente uno piensa que es una enfermedad normal, pero si uno no trata a las personas que están infectadas, se mueren con mucha más probabilidad. Entonces, eso es importante para determinar. Tratamos de meter todas esas cosas en estos análisis. Y otra cosa que es importante también es que lo que nosotros pensamos que no estaban haciendo bien es las funciones de bienestar. Porque uno piensa, si uno habla a los médicos o habla a la gente que trabaja en la salud, es como que para ellos una vida es una vida y no hay necesidad de pensar en los costos económicos porque no se pueden comparar. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que hacemos es tratar una función de bienestar en el cual solamente importan las vidas, no importa el costo económico en el corto plazo, y otra función de bienestar en el cual sí te importa el costo económico y querés suavizar el costo del ajuste. Entonces te voy a mostrar qué es lo que pasa, y voy a tratar de hacerlo corto, ¿no? Entonces resolvemos todo el modelo, no les quiero contar, es complicado, es un modelo dinámico, lo calibramos, lo estimamos para Italia, y nos preguntamos qué es lo que debería haber hecho Italia. Como les dije antes, depende de qué estrategia sigue el país, si es de supresión o de mitigación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debiera haber hecho Italia si hubiera seguido una estrategia de supresión? Completamente eliminar el virus. Entonces, acá, este gráfico les estoy mostrando acá, les muestro acá la intensidad, esto quarantine intensity es la intensidad de la cuarentena, y acá les pongo la fecha en donde salta, es la fecha en la cual Italia empezó a hacer la intervención. ¿Ok? Y esto sigue los meses. Esta línea negra que se ve acá es la cuarentena que efectivamente Italia impuso. Como la medimos con los datos, cuáles son los sectores afectados y todas esas cosas. Y acá en la línea azul les muestro cuál sería la cuarentena óptima si uno no estuviera preocupado por los costos económicos. También puedo decir, solamente me interesan las vidas. ¿Qué es lo que te dice esto? Y esta línea rojita, así punteada, es una cuarentena óptima si sí te interesa el costo económico. Voy a decir, bueno, no puedo matar a la gente de hambre. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que te dice la línea azul? Es que directamente lo que hicieron en Wuhan. Parás el país por un mes. Y directamente, y esto es 100%, o sea, ni siquiera podés salir a la calle. No podés hablar con tu vecino, no podés hacer nada. Parás el país por un mes hasta que desaparece el virus. Y el problema desapareció. Y después empezás de vuelta. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, no puedo, le tengo que alimentar a la gente, tiene que haber electricidad, tiene que haber televisión. Entonces, si uno considera esas cosas, igual si tu estrategia es eliminar el virus, tenés que hacer una intensidad muy grande. Una intensidad que esto es como el 70% por 2 meses. Para que se den una idea, nosotros estamos llegando a los 2 meses en Italia y la intensidad la ven en la línea negra ahí. O sea, si yo pensaba al principio que estaban locos, cuando resuelvo y obtengo la política óptima, me dicen, no están locos. Está bien, no están locos. Deberían inclusive hacerla más fuerte para evitar un problema peor en el futuro. ¿Está bien? Y la otra cosa importante de esto es que no depende del valor de la vida.
no importa qué valores de la vida le pongas, si vos querés eliminar el virus, depende solamente de la dinámica del virus, y esto es lo que tenés que hacer. ¿Está bien? Pero uno puede decir, bueno, hay muchos países lo que hacen, no sé si han escuchado en los diarios, que hablan de flattening the curve, no sé cómo se dice en español, no sé, estirar la curva. Aplanar. ¿Cómo? Aplanar la curva. Entonces, ¿qué haces en ese caso? En ese caso, si vos no querés eliminar el virus y querés hacer mitigación, acá te tengo la política óptima cuando estás preocupado acerca de los costos de producción y cuando no estás preocupado acerca del costo de producción. La azul, de vuelta, es cuando no te importa suavizar el costo. La roja es cuando sí te importa. Como ves, de vuelta, son más o menos lo mismo. No importa tanto cuáles son los costos económicos porque depende más que nada de la dinámica del virus. ¿Y qué es la otra cosa que encuentro? Que en este caso es menos intensa que lo que ha hecho Italia, pero parece que mucho más larga. Estamos hablando que recién en julio, y si te cambio los parámetros un poquito, en agosto recién van a estar abriendo y levantando restricciones en Italia. No, me falta completarla la negra, pero la negra ha empezado a bajar ahora, las últimas cuarentenas. Imagino que en Chile van a hacer una cosa así. De vuelta, no depende del costo de la vida, solamente depende de la dinámica, no depende de la función de bienestar social, solamente depende de la dinámica del sistema. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué están todos locos? O no, y yo creo que acá ya puedo terminar. Acá les muestro una simulación con los modelos. Acá le tengo estas líneas azules, acá con crucecitas azules, son lo observado en los datos en Italia. Esta línea azul es lo que se hubiera observado si el gobierno de Italia no hubiera hecho nada. ¿Ok? Esta línea verde es lo que sería la simulación de muertes si hubieran seguido una estrategia de mitigación. Y esta línea roja es lo que hubiera pasado si hubieran seguido una estrategia de supresión. Para que se den una idea, esto es una escala logarítmica. ¿Ok? Entonces, para que se den una idea, en Italia en el máximo, con la intervención tuvo 1000 muertos en un día. Ese fue el máximo, 1000 muertos. Por eso el 10 al cubo. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado sin ninguna intervención? Hubiera tenido días con cerca de 15.000 muertos. ¿Está bien? Eso es lo que el político tenía en su cabeza cuando decidieron estas cosas. Esta línea azul. ¿Ok? Entonces, esta línea roja es que hubiera pasado si hubieran hecho una supresión, directamente cancelar todo, que es lo que pasó en Wuhan. Inmediatamente las muertes hubieran llegado a 100, por ahí 200 muertes por día, pero después empieza a bajar y hoy en mayo estaría todo solucionado. ¿Ok? Y esta línea verde es más o menos lo que yo creo que Italia está haciendo, que es la estrategia de mitigación, de aplanar la curva, y ven que las muertes llegaron a 1000, siguieron por ahí, pero van a seguir por un largo tiempo. ¿Está bien? Eso es más o menos lo que se ve. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que todo lo que quiero decir es que no están tan locos, parece una cosa que se debería hacer, pero ¿qué pasa? Igual hay costos económicos, y una alternativa, si uno piensa, como le dije al principio, el tema es que uno no sabe quiénes son la gente que tiene el virus y no sabe quiénes son inmunes. Entonces, una manera de evitar estas cuarentenas es hacer testeos aleatorios. O agarrar a un tipo en la calle y le decir, bueno, venga acá, le hago el test. Si tiene el virus, se va a su casa y lo pongo en cuarentena. Si ya lo tuvo y es inmune, puede ir a trabajar, no hace falta que le haga ninguna cuarentena, usted puede vivir libremente. Mientras que si tiene el virus y es asintomático, o sintomático, lo lleva al hospital y hace todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Acá, básicamente la cuarentena, igual uno tiene que complementar la cuarentena, y a mí me gusta esta línea azul, que es básicamente qué pasaría si no te importa el costo económico. Haces un censo, parás el país por un día y testeas a todo el país directamente. Te averiguás quiénes son la gente que tiene el virus, los pones en cuarentena y todo el mundo el resto del mundo puede seguir trabajando. Obviamente me vas a decir, estás loco, eso no se puede, porque no hay plata, no hay capacidad tecnológica, etcétera, etcétera. Por eso está esta línea roja, que eso sería cuando haces el smoothing. Igual tenés que hacer una cuarentena que es muy larga, en este caso hasta septiembre, y los testeos hacen un pic, se dice en chileno, un pic en abril,
y continuás testeando gente hasta septiembre o octubre. Esto es caro, es carísimo y cuesta, cada prueba en la calibración que estamos haciendo te cuesta más o menos $300 por persona, en términos de plata chilena. Y estamos hablando de hacer una cantidad enorme de testeos a la gente, que serían miles de millones de dólares, pero eso es mucho más barato que parar el país, que la recesión que causan las cuarentenas. Entonces, conclusión, todo lo que quiero concluir es, si no podés hacer testeo, parece que las cuarentenas no están tan locas, parecen una medida óptima, no está muy claro, me parece que le están haciendo un poco intensas, pero en lugar de hacer cuarentena, lo que deberían hacer es hacer testeos generalizados, aunque salgan carísimos. Eso sería la solución. Y ahí los dejo. Gracias. Muchas gracias, Facundo. Y hago el stop sharing. Gracias, Facundo. De nada. Ahora, Germán Cubas tiene sus 10 minutos. Hola, sí. ¿Qué tal a todos? ¿Ven las slides? Sí. Déjame maximizar. Hola. Hola. Se ve muy bien. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Aquí estoy en Houston, con una cuarentena que se está empezando a liberar de a poco. Texas y otros estados son los de los primeros que han estado empezando a aflojar con las medidas de confinamiento. Vamos a ver cómo sale el experimento. Bueno, gracias por la invitación. Muy bueno lo de Facundo. Voy a empezar diciendo que los economistas no somos ni epidemiólogos ni infectólogos. Ya lo sabemos, capaz que hay alguno que es muy estudioso y también economista. Pero, si bien eso es verdad, podemos contribuir a la discusión esta, me parece, porque, bueno, estamos acostumbrados a estudiar políticas públicas, estudiamos comportamiento humano y en especial contacto entre personas. Eso es algo común para nosotros, para todos los que han visto los estudiantes modelos de búsqueda, de search, que se dicen, bueno, son modelos de contacto, y en una epidemia es importante el contacto, como bien dijo Facundo, y lo van a decir yo un poco. Y también estamos acostumbrados cómo el comportamiento humano cambia cuando cambian las políticas. Y eso viene atrás hasta de Urwix, y muchos de ustedes seguramente han visto la crítica de Lucas. Y también estamos acostumbrados a mapear modelos con los datos y a lidiar con problemas de identificación. Entonces me parece que los economistas podemos decir, contribuir en algo. No quiere decir que vayamos a tener la verdad, ni que estamos lejos de tenerla, pero creo que podemos contribuir a la discusión, ¿no? Bueno, en todos los modelos epidemiológicos, según lo entiendo, y como Facundo lo dijo un poco, ¿cómo se dice? Underline, o sea, por atrás de todo eso está cómo funciona el modelo dinámico epidemiológico de una pandemia, ¿no? Y básicamente depende mucho, el ratio importante acá es lo que se le llama la tasa de contagio. Básicamente una persona infectada, uno va a una reunión, a un asado, a ver amigos, y uno está infectado. Si uno contacta con una o dos personas, lo más probable es que esas dos personas se contagien del virus. Si esas personas no están inmunes al virus, ¿no? Entonces la tasa, lo que se llama la tasa de contagio, es la cantidad de individuos que una persona infectada contagia. Y los epidemiólogos le llaman el R0. ¿Y de qué depende eso? Bueno, cuando empezó el virus en Corea decían que esta tasa era más o menos 2.5. O sea, quiere decir que una persona infectada en promedio contagiaba como a 2.5 personas, o 3 personas, se le quiere llamar así. ¿De qué depende eso? Bueno, depende de básicamente 3 cosas que yo les pongo ahí. La primera es que la probabilidad de que una persona infectada se contacte con otro, la probabilidad de que yo vaya a un asado, vamos a decir así. Eso les llaman beta. La otra tasa importante, que es la de cuánto de las personas infectadas se resuelven los casos, ya sea porque uno fallece o porque uno se recupera, ¿no? Esa es la gama ahí. Y una cantidad importante, que no es una tasa, una cantidad, es lo que se llama la cantidad de personas susceptibles que hay en una sociedad, ¿no?
O sea, si uno va al asado y todos los amigos no están inmunes, esas personas son susceptibles, entonces van a ser contagiadas. Entonces, cuanto más grande la cantidad de personas susceptibles, o sea, el S sobre N sería el total de la población, eso es fijo. Cuanto más grande sea eso, más probabilidad de contagiarse hay, más gente contagiada va a haber. Cuanto más contactos hay entre las personas, más gente se va a contagiar y por lo tanto esa tasa R0 va a ser mayor que 1. Cuando la tasa R0 es mayor que 1, el virus se propaga muy rápidamente a tasa exponencial en una sociedad, y eso, el problema es que eso, por eso que la alarma que hubo en Italia, como decía en Lombardía, como decía Facundo, en Madrid, en Nueva York, porque básicamente entra a morir mucha gente y se satura el sistema de salud muy rápidamente y mueren más todavía, ¿no? Porque baja la calidad de atención. Entonces, ¿qué pasa? Los gobiernos vieron eso y, como dice Facundo, dijeron, bueno, nosotros vamos a pensar en la política pública. O sea, este es el caso típico de que es justificada la intervención del gobierno. Como los estudiantes de economía saben, no siempre lo es, pero en este caso es bastante obvio que hay necesidad de intervención del gobierno. Y lo que hace la política pública, o lo que trata de hacer, es que el R0 ese vuelva a ser menor que 1. O sea, que los contagios bajen, la tasa de contagio baje para que, es lo que le decía Facundo, de aplanar la curva. Aplanar la curva quiere decir que la tasa de contagio baje a menor que 1, así no crece potencialmente los contagiados y las muertes en una sociedad. O sea, que queremos que esa persona que está contagiada o no vaya al asado, o si va al asado, los amigos no vayan, o que si van a los amigos, que vaya un solo amigo, por lo menos contagia a 1 y no a 3. Esa es la idea. Entonces, la cosa típica que hicieron todos los gobiernos es las políticas de aislación social o confinamiento, ¿no? O lockdowns, como dicen en inglés. Básicamente lo que hace la política de aislación social es bajar el beta, bajar los contactos. O sea, a esa persona que quiere el asado le dice, no, te encanta el asado, te encanta tomarte un vino, un carmener buenísimo, pero no podés ir, porque hay un tema de alarma de salud pública importante, entonces vos no podés ir al asado, no podés ir a la playa. Entonces eso es lo que tratan de hacer, ¿no? También a veces el gobierno no tiene por qué hacer nada, y simplemente las personas, porque básicamente las personas ven que es un riesgo para su salud, no van al asado. O sea, hay un tema de comportamiento. ¿Está bien? Y el hacedor de política está en medio de esta situación y enfrenta una gran incertidumbre. Primero porque, o sea, esto lo tomó de sorpresa y vio disparar las muertes, tiene que tomar decisiones en cuanto a cuánto prevenir las personas de contactarse, decisiones de política de salud, y también hay incertidumbre que tiene que ver con la biología, porque no entendemos bien el virus. Entonces, dentro de toda esta incertidumbre y dentro de este problema es que es un desafío enorme para el diseño de la política. Entonces, acá viene lo que yo decía al principio de por qué la economía puede contribuir un poco, y sobre todo específicamente con lo que tiene que ver con la política de aislación social. Primero porque en economía estamos acostumbrados a medir los costos económicos, ¿no? Y potencialmente son enormes. Básicamente se le está diciendo a la gente que no puede ir a trabajar, se le está diciendo a la gente que no puede disfrutar de ir a un parque, que en términos de utilidad, como bien estudiamos, esto puede ser enorme, y nosotros estamos como que tenemos las herramientas para medir eso. Y también las personas cuando se enfrentan a esta situación, las personas optimizan, o sea que tomamos la decisión de ir al asado o no, y también si nos dejan ir a trabajar o no, y cuando cambia la política económica, la política de confinamiento, de ayuda social, por ejemplo las transferencias, también hacen que las personas cambien el comportamiento. O sea, si yo necesito plata para ir a comer y el gobierno no me da nada, por más que me digan que tengo que quedar en mi casa, capaz que no lo voy a hacer. Y eso afecta a la salud de todo el resto de la población. O sea que el beta la tasa de contactos esa que le decía, es endógeno y está sujeto a la crítica de Lukács. Y por eso nos pone un desafío para el diseño de las políticas. Otra cosa importante es que, como les decía, la tasa de contagio depende de la cantidad de personas que son susceptibles. Y quizás, como dicen, han hecho test en California, por ejemplo, o en Nueva York, dicen que hay 20% de las personas que ya tienen inmunidad. Y el hacedor de política no lo sabe eso. Entonces nosotros queremos saber el S,
queremos saber la masa de personas que están, o sea, la información es muy importante para el hacedor de política. Y también un problema de identificación, que hay un paper bastante bonito, cortito, de Karen Kopecky y Tao Sa de la Reserva Federal de Atlanta, que básicamente lo que dicen, bueno, por él que estamos en la situación de Italia, que parece que las muertes están empezando a bajar, las muertes por día. En realidad hay un tema de identificación porque no sabemos si las muertes bajan porque las políticas son efectivas, que en el caso de Italia puede haber sido, o también porque la gente cambió el comportamiento, sin necesidad de que el gobierno ponga política estricta de confinamiento, o también porque puede haber un montón de gente que ya tiene inmunidad. O sea que hay un tema de identificación ahí. Y estas 4 puntos son muy importantes para tomar la decisión de política. Y los gobiernos no tienen mucha información para saber cuál es lo óptimo. Y ahí y para mí lo importante aquí, que básicamente es el mismo mensaje que decía Facundo, son las políticas de testeo masivo. Yo escribí una columna hace un mes y poco con un amigo y colega, Dante Mengual, del CENFI, y básicamente la idea es que, como decía Facundo, las políticas de testeo masivo pueden ser un sustituto, no perfecto, pero un buen sustituto de la política indiscriminada de aislación, ¿no? Entonces hay 2 tipos de test acá que se manejan. Los primeros son los test de detección. Básicamente la idea es que si aflojamos la política de confinamiento, como está pasando en Texas o en Georgia o en otros lugares, y tenemos testeo masivo, lo que podemos hacer es detectar los asintomáticos y aislarlos y detectar los infectados antes de que empiecen a ir a los asados. Y entonces sería una manera más eficiente de controlar el virus, ¿no? De la mitigación, como decía Facundo. Y después está el tema están los test serológicos, que lo que detectan es que uno tenga los anticuerpos. Gente que ya estuvo infectada y se recuperó, que tiene los anticuerpos, y esa persona ya estaría habilitada para ir a trabajar. Condicional en que la inmunidad dure por lo menos a un año, que hasta que aparezca una vacuna, esa persona ya podría volver a trabajar. Y también nos permite tener información de cuán grande es la cantidad de personas, la cantidad de gente susceptible. Que eso nos va a ayudar a diseñar la política también. También nos va a permitir mejorar la medición de la tasa de mortalidad, porque si no tenemos una idea clara de cuántos contagiados hay, o sea, más o menos es más fácil, tenemos no es que no haya error de medida, pero hay menos error de medida en la cantidad de decesos, de muertes, pero hay mucho error de medida en la tasa de contagio. Y eso depende crucialmente en cuán buenos sean los test y cuán masivos sean. Entonces eso nos va a permitir también, básicamente, tener una idea más clara de cuán riesgoso es esto, ¿no? Ya sabemos que es riesgoso para los más veteranos, pero cuanto más cuanto mejor midamos los contagios, más podremos saber cuán riesgoso es. Esa es básicamente lo que sería una recomendación. De todas maneras, hay un desafío enorme, o sea, enfrentar a esto. Como decía Facundo, los testeos no es algo barato, o sea, es costoso, pero dado los costos enormes de lockdowns en Estados Unidos, Casey Mulligan ha estimado que llevamos un trillón de dólares de costo económico already en menos de 2 meses, ¿no? Básicamente. O sea, es enorme. Entonces, si los test son caros y la logística es complicada, como que valdría la pena hacerlo, ¿no? Y bueno, y después tiene un desafío de diseño los test, porque básicamente hay que combinar los test aleatorios con test más focalizados a grupos que tienen una tasa de contagio, un R mucho más grande, como son los médicos, por ejemplo, o la policía. O sea, esa gente tiene una tasa de contagio potencialmente más grande porque tienen contactos con contagiados todo el tiempo y no pueden parar de sus actividades, ¿no? Pero básicamente se puede hacer. Esto es una idea que Paul Romer hace poco escribió sobre eso, y él tiene una propuesta que no es número, pero tiene un porcentaje, creo que 7% de la población que habría que testear bastante frecuentemente, ¿no? Como sustituto a las políticas de confinamiento, ¿no? Y esto básicamente parece ser la solución hasta ahora. Pero ya le digo, hay una incertidumbre terrible, tanto a nivel médico como del diseño de política, y bueno, se tendrá que ir ajustando esto, ¿no? Por suerte tenemos un montón de gente trabajando en esto, en diferentes disciplinas, incluida la economía.
básicamente es todo lo que tenía que decir. Vale, muchas gracias, Gracias. Germán. Gracias por la participación. Ahora le toca el turno a Elton Duya de la universidad. Elton, tus 10 minutos. Ya, perfecto. Déjame ver. Yo primero, más que nada quería decir que ahora pueden chatear solo conmigo porque hubo personas que entraron y empezaron a poner cosas distintas en el chat. Entonces me pueden enviar solo a mí chats porque obviamente siempre hay uno que se pone complicado. Ya, pueden ver mi pantalla, me imagino. Ya, yo quería tomar como un punto de vista voy a ser bastante corto, pero quería tomar un punto de vista distinto. La primera cosa que quería mostrar es como por lo menos la situación actual en términos de muertes, que es la cosa que se puede contar más o menos exacta. Y Chile, dado que la cuarentena en Chile ha sido bastante dura, lo ha hecho bastante bien en términos de muertes per millones de inhabitantes. Está abajo del promedio de América del Sur, también del mundo. Pero obviamente como ya todos discutieron, es posible que este tiene un costo bastante grande. Pero ya tenemos una idea que este tipo de shutdown, este tipo de cuarentena tiene un costo económico, pero como el temario que quiero tocar es que este costo no es igual para todos, ¿ok? Hay una heterogeneidad bien importante en quién toma el costo y quién toma el beneficio de esta cuarentena. ¿Okay? En términos, la primera dimensión en la cual los costos y los beneficios son heterogéneos, obviamente, es dado que la tasa de mortalidad para la gente de alta edad es más grande, uno lo puede ver como un tipo de transferencia en beneficios entre los jóvenes y los viejos. Obviamente, si tenemos un shutdown grande de la economía, es importante tomarlo en cuenta que normalmente la gente joven, la gente de edad más joven, están trabajando y siguen consumiendo usando su ingreso de trabajo, y la gente que estamos tratando de proteger en mayoría son gente de alta edad. Entonces, eso como de tomar el punto de vista, la parte demográfica, ¿ok? Y esta parte demográfica también depende, con el costo de cerrar la economía, depende también de los costos de transferir recursos a la gente que de verdad están sufriendo por el corte económico. Entonces, obviamente depende del ingreso, depende de la estructura económica. ¿Cuáles son esa gente? Identificar esa gente es muy importante, porque no todos tenemos el mismo costo del shutdown, de la cuarentena total. Por eso quería mostrarle que en este caso, ¿okay? La estructura de la economía es muy importante. ¿Okay? Eso es basado en un paper que vino ahora de Greg Kaplan, de Benjamin Moll y Violante. Básicamente la idea es que si uno distribuye la estructura económica en dos dimensiones distintas, ¿ok? Entonces la dimensión horizontal es si la economía tiene un montón de empresas que trabajan en consumo con baja intensidad social o alta intensidad social. Y la diferencia en columnas es si algún trabajo se puede flexibilizar y hacerse de casa. Entonces ahí ponemos como un montón de ejemplos distintos. Por ejemplo, nosotros los profesores trabajamos en sectores que son de alta intensidad social, pero también de alta flexibilidad. Podemos hacer nuestro trabajo de casa, dar clase en Zoom y estas cosas. ¿Okay? Entonces, la heterogeneidad en costos, ¿okay? En una economía depende mucho de dónde la economía está basada. ¿Okay? Supongamos que somos todos profesores en una economía, todos tienen alta flexibilidad, lo pueden hacer su trabajo desde casa, entonces el costo de la economía, el costo no es tan grande en términos macro, pero tampoco hay mucha gente sufriendo. ¿Okay? Pero si estamos todos en trabajos con baja flexibilidad,
y alta intensidad social, tipo meseros, esta gente que trabaja en restaurantes, no sé, hoteles, sector de turismo. Ahí el costo es mucho más grande y la cantidad de gente que sufre por el cierre, por la cuarentena total, es mucho más grande. Entonces, es muy importante para nosotros, como economista, ver cómo heterogeneidad en términos estructurales también. Entonces, yo me imagino, sería bueno hacer este ejercicio en Chile, pero yo me imagino que la parte de economía chilena que está basada en trabajos de baja flexibilidad y alta intensidad social es alta. Entonces, en el bottom right hand, como esta parte de meseros, de gente que trabaja en trabajos de alta intensidad social, me imagino que no es poca. Entonces, también esta gente tiene algún costo mucho más grande que si supongamos que somos en San Francisco, en Silicon Valley, que la gente puede trabajar de casa. Entonces, en este caso, la estructura económica de una economía es muy importante. Además, es como es un double whammy, acá tiene dos costos. Primero, si la economía está de alta intensidad social, hay una bajada hay una bajada bien grande en la demanda de trabajo. Y si una economía también está en baja flexibilidad de trabajo, también eso significa que la oferta de trabajo también baja. Quería mostrarle, solo para tener una idea, para tener una idea, cuál es la diferencia de esta recesión comparado con la recesión de antes. Entonces, esos son datos de Canadá, pero me imagino que en términos cualitativo, me imagino que en Chile seremos en algo parecido. ¿Okay? Entonces, miran, la diferencia es en la pérdida de trabajo en distintos sectores, que estaba hablando antes, comparado con la recesión de 2008-2009. ¿Okay? Entonces, ahora el nivel de... Esos son datos de Canadá, pero me imagino que en términos de cualitativos va a ser algo muy parecido en Chile. Entonces, accommodation and food services, que son hoteles, que son restaurantes, perdieron casi lo mismo que perdió construcción la última. ¿Okay? Y también wholesale and retail trade, que son como tipo Falabella, París, esas cosas, van a perder un montón de sus ocupaciones, de su trabajo. Entonces, en nuestro caso, en el caso de Chile, me imagino que tenemos una economía que es mucho más dependiente de sectores que tienen como un montón de contactos sociales y también baja flexibilidad. Entonces, eso significa que lo nuestro, como en Chile, por ejemplo, la heterogeneidad en efecto no va a ser lo mismo para todos. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que al gobierno le corresponde encontrar la gente que sufren más, obviamente la gente que está como el bajo derecha de esta tabla. La gente que están acá son bastante gente también que tienen poco acceso a riqueza líquida. Entonces el gobierno necesita llegar a esa gente y a redistribuir recursos para ellos, porque es muy importante. Los problemas en Chile son dos. El primero es que alguna gente trabaja en un sector informal, ¿ok? Por lo menos, como más o menos es 30%, no estoy tan seguro el número exacto, pero no es poco, no es pequeño el sector informal. Eso es muy importante. Y cómo llegar a esta gente es muy difícil, porque no tiene impuestos, no tiene relación con el gobierno como así oficial. La segunda cosa es que hay gente que aún no tiene acceso al sistema bancario. Y en este lado también es importante ver opciones como tipo darle un prepaid card, carta prepagada, porque pueden tener acceso a todos los negocios, algo así. Eso sería algo que se puede hacer. Pero en Chile, además de tener una economía que es alta, que tiene sectores de alta intensidad social y baja flexibilidad, además hay gente que no son alcanzables para el gobierno. Entonces es muy importante empezar la pega ya en poder alcanzar y llegar a esta gente en manera rápida, que podemos repartir los recursos. La otra cosa es que es importante para nosotros, también estoy basando alguna cosa en el paper de Glover, Heath Cole, Rios Rule,
y Kruger, que también depende la eficaz del shutdown, de mitigación, depende mucho del costo de transferencia a otros. ¿Okay? Si el costo de transferir recursos de uno a otro es muy grande, también el shutdown va a ser muy costoso porque el gobierno lo tiene mucho más difícil a llegar a la gente. Entonces, me imagino que para nosotros como economistas, por lo menos la gente que está diseñando política pública, es muy importante bajar este costo de llegar a la gente. Porque por ahora, si no, va a ser muy complicado llegar a suavizar un poco la heterogeneidad de efectos del shutdown, que yo creo que son bastante importantes, especialmente para Chile. Quería mostrarle también, como es en gráfico, la última tabla que mostré, que en este caso la diferencia entre las dos recesiones es bastante grande. Entonces, y en Chile tenemos en uno de los sectores que la economía está basada bien en sectores de baja flexibilidad y un sector con consumo alto consumo social. Ya, con eso ya me pasé con los 10 minutos. Si quieren, yo me dejo de compartir y vamos al otro. Alejandro. Muy bien, muchas gracias, Selton. Finalmente el turno de Benjamín Villena. Benjamín, tus 10 minutos. Ok, muchas gracias. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ok, bueno, muchas gracias a todos los participantes y a todo el público que nos acompaña virtualmente. Benjamín, ahí estamos viendo tu WhatsApp. Ah, perdón, disculpen. Ahí sí, disculpen. Ok, pero no haber una cosa muy comprometedora. Bueno, les quiero agradecer a toda la audiencia virtual que tenemos, ¿cierto?, por acompañarnos. Estamos tratando a veces de aterrizar un poco las discusiones de temas que en la academia para la gente, digamos, que no es economista, ¿cierto? Entonces, ese es básicamente el propósito. Yo me voy a centrar un poco en algo en un elemento que ha aparecido, ¿cierto?, mucho en la prensa y que tal vez amerita una discusión un poco más profunda, ¿ya? Que le he llamado el arcoíris de las políticas actuales. Realmente es como ir hoy día en el mundo, ¿cierto? Es como una gran venta de helados, ¿cierto? Y hay sabores de todo tipo, ¿ya? Y tenemos una pandemia globalizada, ¿cierto?, que afecta a todo el mundo, y sin embargo hay políticas que son radicalmente diferentes en distintos países, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso de Corea y Singapur, que ha sido mencionado, ¿cierto? Facundo lo mencionó al principio, que hay un testeo generalizado con tecnología para tener trazabilidad y permitir el aislamiento lo más temprano posible de los casos. Aparentemente ha sido citado como una estrategia bastante exitosa en la contención del virus, a pesar de que, bueno, Singapur en los últimos días ha tenido un rebrote importante. Este es el caso de Nueva Zelanda, ¿cierto?, que esencialmente tomó una política muy drástica, un confinamiento muy severo por aproximadamente 6 semanas, que está recién levantando ahora, y que aparentemente también ha resultado ser muy exitoso en detener el contagio del virus, ¿cierto? Estados Unidos, que bueno, es como ha sido bastante mixto el resultado. Finalmente no hay mucha coordinación central y las decisiones han quedado más bien en manos de gobiernos estatales, ¿ya? Y en el caso de Chile hemos tenido cuarentenas selectivas, ¿cierto? Y mucho énfasis en el refuerzo de normas higiénicas, uso de protección, ¿cierto?, de mascarillas en el transporte público, etcétera, etcétera. El caso de Argentina y Perú, por ejemplo, que han decretado cuarentenas extensas, ¿cierto? Aparentemente, especialmente en el caso de Argentina, con bastante éxito en el control del virus. El caso de Perú parece ser menos exitoso. Y en el caso de Brasil, ¿cierto?, tenemos un caso ya bastante más, un tanto más diferente, ¿cierto?, en que los gobiernos estaduales han decretado cuarentenas, ¿cierto?, o algunas medidas de confinamiento, y el presidente básicamente sale a protestar contra esas medidas,
Entonces ya son como situaciones bien extremas. Y también está el caso de Suecia, ¿cierto? Que básicamente se ha mantenido sin cuarentenas y con medidas bastante suaves, quizá apostando a que la población desarrolle inmunidad de manada, ¿cierto? En el fondo que un grupo importante de personas se contagien, ¿cierto? Y adquieran inmunidad contra el virus y de esa manera digamos, como naturalmente se termine la pandemia o la epidemia en el caso de ellos. La primera cosa que deberíamos preguntarnos es si estas medidas finalmente tienen algún correlato en el comportamiento real de la gente, ¿cierto? Es decir, no, a lo mejor hay países, ¿cierto?, que salen diciendo vamos a hacer confinamiento estricto, pero realmente no tienen el músculo, no tienen la capacidad de eventualmente controlar que efectivamente la gente haga lo que les están pidiendo que hagan o que teóricamente deberían hacer. Y para esto existen unos reportes bastante interesantes que ha desarrollado Google, que son lecturas basadas en digamos, reportes agregados de información que viene de celulares, ¿ya? O sea, todos somos grandes contribuyentes al Big Data que maneja Google, que sabe muchísimas cosas acerca de nosotros, y en este caso nos devuelve un poquito de esa información condensada y nos permite estudiar un poco cómo se ha evolucionado el comportamiento de distanciamiento social en distintas dimensiones. Y aquí en este gráfico, por ejemplo, pongo cómo ha bajado, ¿cierto?, la afluencia de gente cerca de lugares, de zonas, de distritos de distintas ciudades en distintos países, de distritos en el fondo de las ciudades en que la gente normalmente trabaja. ¿Ya? Y aquí vemos el resultado, ¿cierto? Por ejemplo, cómo ha evolucionado esto respecto a lo que ellos llaman un escenario base, ¿cierto? 0, aquí es el escenario base, y lo que nos muestra es que, bueno, básicamente a partir de mediados de marzo, en todos los países que estamos viendo aquí, Brasil, Chile, Perú y Argentina, las medidas hay una reducción sustancial de la cantidad de afluencia de personas hacia lugares de trabajo, ¿ya? Pero hay una diferencia también, ¿cierto? Porque vemos que Brasil y Chile tienen una reducción menor que el caso de Perú y de Argentina, ¿ya? Particularmente el caso de Perú parece ser muy extremo en algunos momentos, y el caso de Argentina desde, digamos, la primera semana de abril en adelante se parece más y más al caso de Chile. Por lo tanto, aparentemente las medidas de confinamiento en la práctica en Argentina se han ido relajando un poco en el último mes, ¿ya? ¿Qué pasa si miramos Chile? Bueno, Chile es un miembro de la OECD. ¿Qué pasa si comparamos la situación de Chile con las medidas, con el efecto que tienen las medidas de confinamiento reales? Digamos, no sé si en la práctica, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto que esto ha tenido en países como Nueva Zelanda, Estados Unidos y Suecia, ¿cierto? Nueva Zelanda es como el caso extremo, ¿cierto? Se habla de que la primera ministra de Nueva Zelanda la prensa por lo menos tiene el relato de que ha sido totalmente efectiva en generar este confinamiento. Bueno, efectivamente, ¿cierto? Los datos sugieren que Nueva Zelanda ha tenido un impacto mucho más extremo que otras economías, al menos por la mayor parte del tiempo, para reducir por lo menos la afluencia de gente hacia lugares de trabajo. El caso de Chile y de Estados Unidos se ven bastante parecidos, ¿ya? Y el caso de Suecia, tal como nos cuentan digamos, el relato de prensa, básicamente vemos que efectivamente hay alguna respuesta, ¿cierto? A pesar de que el gobierno no ha implementado ninguna medida de cuarentena severa, de todas maneras vemos una reducción en la afluencia de público hacia lugares de trabajo, pero es menos estricta, es menos severa el efecto que en los otros países que vemos en este gráfico. ¿Ya? Así podemos ver también en el caso de, perdón, creo que estoy repitiendo los gráficos acá, ¿cierto? Algo podemos ver también respecto de la afluencia de lugares en los cuales se vendan alimentos y farmacias, ¿cierto? También se observa en el caso de Perú, es más extremo, ¿cierto? El caso de Chile y Argentina es parecido, y el caso menos extremo en América Latina por lo menos parece ser Brasil, dentro de los países que obviamente que tengo en este gráfico, ¿ya? Y vemos también patrones más o menos parecidos en el caso de países de la OECD. En este caso Chile y Nueva Zelanda tienen un comportamiento más parecido, ¿cierto? Y el caso de Estados Unidos y de Suecia parece un poquito más relajado, ¿ya? Entonces, primero, deberíamos preguntarnos, tal vez, por qué hay diferencias tan profundas, ¿cierto? Y esto no es solamente una pregunta como
digamos, como de interés científico, ¿cierto? A veces nos gusta saber cosas por saber cosas, sino que esto realmente pienso que es importante, ¿cierto? Porque primera cuestión que es significativa, ¿cierto? Que ha sido recalcado por Facundo, por Germán y por Elton, ¿cierto? Es que no es obvio que el mismo traje le queda bien a todos, ¿cierto? No es obvio que las medidas de confinamiento que podamos decretar aquí en Chile sean las ideales para un país como Italia o sean las ideales, ¿cierto?, para un país como Perú o como Argentina, ¿ya? Y esto es importante, ¿cierto? Por supuesto, entender esto para implementar buenas políticas hoy y el día de mañana, ¿cierto? Y eventualmente tener la posibilidad ya para mirar un poquito más a mediano plazo de ajustar la institucionalidad para reducir el riesgo de tener malas respuestas de política en el futuro, ¿ya? Esto a veces va a significar, pienso yo, que a partir de esta pandemia nos vamos a ver enfrentados a la tarea de reforzar la institucionalidad en ciertos ámbitos con la de alguna manera para intentar reducir el riesgo de tener, de que en el fondo los políticos que tengamos en su momento, ¿cierto?, motivados por factores que a lo mejor no tienen que ver con el control óptimo de la epidemia, ¿cierto?, logren, eventualmente lleguen a tomar decisiones que puedan ser contraproducentes, ¿ya? Sin embargo, los políticos responden a su electorado y por lo tanto tenemos que entender, ¿cierto?, que las posibles respuestas que podemos tener en distintos países pueden tener que ver con eso, ¿cierto? Los electorados son diferentes en edad, en informalidad y en capacidad de teletrabajo, ¿cierto? Lo que mencionaba recientemente Elton, ¿ya? Evidentemente en un país que puede tener una población muy joven, esta epidemia no debería afectarlos tan severamente, ¿cierto? En principio, dejando otros factores constantes, por supuesto, no debería afectarlos tan severamente como, por ejemplo, ha afectado a un país como Italia, que tiene una población muy envejecida, ¿ya? La capacidad del Estado para hacer cumplir las normas, eso también es un elemento que hay que tener, pero esta capacidad, digamos, también tiene que ir de la mano con la capacidad fiscal que tienen los países para paliar las pérdidas económicas debido al confinamiento. ¿Ok? No es lo mismo un país, ¿cierto?, como por ejemplo en el caso de Argentina, que tiene una posición fiscal muy deteriorada, que tiene dificultades para el acceso al crédito interno, ¿cierto? Si lo comparamos, por ejemplo, con Chile, que tiene una situación fiscal mucho más consolidada, ¿cierto? Si bien es cierto que en los últimos años ha empeorado un poco, hay una capacidad de endeudamiento que es importante y por lo tanto el gobierno eventualmente puede intentar acciones de política, ¿cierto?, un poquito más agresivas para financiar y para mitigar los costos económicos asociados a las cuarentenas, ¿ya? Finalmente quiero mencionar también que hay factores que podríamos llamar como culturales, pero no son solo culturales, son factores también dinámicos que de alguna manera aparecen debido a la dinámica propia de la política y de la sociedad en distintos países, ¿cierto? Que es la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones del Estado, ¿ya? En ese sentido, países en los cuales los niveles de confianza son más altos, tal vez no necesitan descansar tanto, ¿cierto?, en políticas estrictas, en que en el fondo el gobierno, el Estado, les indique con precisión en el fondo qué es lo que hay que hacer. Tal vez de esa manera, por ejemplo, uno podría explicarse el caso de Suecia, que veíamos en los gráficos que hay de alguna manera una cierta respuesta de la ciudadanía en reducir la tasa de contactos sociales, a pesar de que el gobierno no ha decretado ninguna medida tan restrictiva al respecto, ¿ya? Y finalmente hay temas respecto a la centralización de la respuesta, ¿cierto? Que es algo que atañe mucho a países que tienen estructuras de gobierno descentralizados. Ha sido un poco el caso de Estados Unidos, ha sido un poco el caso de Brasil, ¿cierto? En que los gobiernos locales y los gobiernos federales han tenido respuestas un poco disímiles respecto de cómo enfrentar la pandemia, ¿ok? Quiero mencionar, me quedan unos pocos minutos, estamos un poco excedidos del tiempo, pero un poquito sobre la era, cómo viene la era post-COVID-19, ¿ya? De esto se ha hablado un poco, hay algo de especulación, naturalmente esto es un poco especulativo. Las conjeturas que podemos hacer, de alguna manera, pienso yo que tienen que ver con dos ideas principales. Uno, cómo se ha comportado la economía frente a otras pandemias anteriores, ¿ya? Sobre esto no ha habido una pandemia tan generalizada y con impacto tan
tan global como la que tenemos hoy día, ¿cierto? Probablemente hay que volver atrás hasta 1968, 1958, quizás hasta la influencia española de 1918, ¿cierto? Para tener una visión acerca de cómo se ve afectada la economía en estas condiciones, y en parte también, ¿cierto?, con una recesión gigante de características diferentes, de origen diferente, pero que de alguna manera nos puede ayudar a entender cómo se podría comportar una economía en su fase de recuperación en un mundo más parecido al que tenemos hoy día, ¿ya? Entonces, algunos elementos nuevos que tenemos sobre pandemias anteriores. Hay un paper reciente de Jordan, Singh y Taylor que básicamente en series de muy largo plazo ha visto cómo evoluciona el tema, por ejemplo, de la rentabilidad de los activos y de los salarios. La conclusión de ello es que hay un impacto sobre la rentabilidad de los activos que es muy significativa y muy perdurable a las pandemias, ¿cierto? Hasta 40 años hablan ellos de que hay impactos posteriores a las pandemias. Sin embargo, hay impactos relativamente positivos desde el punto de vista del mercado laboral con aumento de los salarios, lo que puede estar motivado por escasez de trabajo, ¿cierto? O tal vez por una reacción de ahorro precautorio de las economías que tiende a acumulación de mayor capital en el largo plazo y por lo tanto un aumento en la productividad, ¿ya? Y sobre la gran recesión del 2008-2009, ¿cierto? Tenemos la idea de que el mercado laboral se destruye muchos empleos, por lo tanto hay costos de entrenamiento y de capital humano específico que son importantes en la economía, trabajos que se destruyen, que tienen una productividad específica y un capital específico que se pierde, ¿ya? Y eso nos va a tardar bastante tiempo en recuperarlo. Y hay pérdidas de productividad persistentes y uno podría llegar a cuestionarse si hasta permanente, ¿ya? Y la otra cosa que puede ocurrir, ¿cierto?, que hay alguna evidencia de esto de la gran recesión 2008-2009, es la acentuación de los procesos de automatización y robotización en la economía, ¿ya? Hay un paper de literatura al respecto de Nir Jaimovich, Henry Xu y otras personas, ¿cierto?, que han insistido en este tema, ¿cierto? Y efectivamente no hay que olvidarse de las tendencias preexistentes en las cuales estaba la economía, y que en el fondo con la aparición de la pandemia podemos acentuar esto, ¿cierto? Los robots, los software no tienen la vulnerabilidad biológica que tenemos los seres humanos y por lo tanto es lógico que demos un paso a incorporar más estas tecnologías de una manera más agresiva para tratar de mantener nuestros procesos productivos vigentes, ¿ya? Algo parecido también puede pasar con las instancias de teletrabajo. Tal vez el teletrabajo en algunas áreas, en algunos sectores, puede ser que esté un poco para permanecer y nos ayude de alguna manera a visualizar ciertas actividades productivas de una manera diferente. Ok, con eso termino, me estoy excediendo mucho en el tiempo, les agradezco la atención. Gracias, Benjamín. Bueno, muchas gracias a todos, Facundo, Man, Elton, Benjamín. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Benjamín, tiene que compartir. Elton, tú tienes Mira, la gente, si alguien tiene pregunta, me puede escribir por chat o puede levantar la mano. Las dos opciones son abiertas. Y si alguien tiene una pregunta, lo puedo aprender su micrófono o lo puede escribir por chat, lo que quiera. Si no, nosotros podemos seguir discutiendo, pero por lo menos nos pasamos un poquito en el tiempo, entonces sé que estamos un poco... Ahí hay una pregunta, Elton. Tú tienes el control por parte de Daniel Fernández. Daniel Fernández, ya, déjame... Tengo que buscar. Ahí yo puedo. Daniel, ahí yo le activo el... Ya, perfecto. Aló, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, hola, buenas tardes a todos. Acá un portaliano haciendo consultas también. Bueno, para empezar, hace poco, el 21 de abril, la CEPAL elaboró un informe para la región, América Latina y el Caribe, en el cual a grandes rasgos indica que el PIB para la zona caería del orden de un 5% para el 2020. Frente a ello, y para tomar la reactivación, la región tiene distintas vulnerabilidades, debilidades macroeconómicas y fiscales frente al COVID. Frente a ello,
se van a ver altos niveles de deuda pública, recaudación fiscal insuficiente, pésimo visualización del turismo, el desplome del comercio internacional, etc. Frente a ello, ¿qué cambios estructurales ven ustedes de políticas públicas que los distintos países están realizando ya, o deberían realizar para frenar el tema del desempleo que ustedes también comentan, para mitigar de alguna manera la externalidad negativa de la pobreza y la desigualdad en el país? ¿Quién quiere tomar eso? Sí, eso. ¿Quién quiere iniciar la...? ¿Puedo decir un par de cosas? Estoy trabajando en eso también. O sea, depende de qué tipo de país estás hablando. Yo creo que las cargas de deuda van a ser tan grandes en los países en desarrollo que una de las pocas opciones que tienen es que va a haber un default generalizado. Si no hacen defaults en todas partes, van a tener que disminuir la redistribución. Es muy simple. Pues vos cuando haces redistribución del ingreso, tiene un costo de eficiencia. Cuando tu deuda, tus pagos de deuda aumentan, y cuando tenés un problema estructural porque no puedes producir por el tema del COVID, lo que tenés que hacer es aumentar la eficiencia de la economía, y el trade-off entre redistribución y eficiencia se te tilda hacia eficiencia. Tenés que bajar los impuestos al trabajo y disminuir la redistribución, disminuir la progresividad de los impuestos al trabajo. Eso, estoy trabajando en eso en un paper y estamos escribiendo un modelo, y la manera de compensar eso es haciendo impuestos al capital. Ese es el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista real, yo creo que todas estas restricciones, el COVID no va a desaparecer, sobre todo por esta razón de que si estas medidas funcionan, el problema con eso es que crea la posibilidad de un second wave, que es más o menos lo que ha pasado ahora en Singapur. Entonces, no es como que podés levantar la restricción de un día para otro y se pasa todo. Estamos pensando que recién en el 2021 por ahí las cosas van a estar mejorando un poco. Entonces, depende de cómo definas el largo y el corto plazo. Yo creo que se vienen tiempos malos por al menos 2 añitos. Y en muchos frentes, ¿no? No solo en el punto de vista fiscal. Yo pienso que países como Argentina, que dicen que están en una situación fiscal débil, les conviene. Porque ya están destruidos, van a defaultear igual, van a crear inflación igual, es como que no les cambia nada. Probablemente se van a recuperar mejor que otros países. Países como Chile la van a sufrir más, porque para Chile hacer un default en la deuda va a ser más complicado, porque tienen una reputación que cuidar, tienen una política monetaria consolidada, por ahí no van a querer crear inflación. Entonces, yo creo que estos países débiles probablemente van a salir mejor parados que los países que están más fuertes. Eso era todo lo que quería decir. Sí, Uruguay, por ejemplo, está en una situación, yo soy uruguayo, Uruguay está en una situación capaz que parecida a Chile, y por ejemplo, la semana pasada, en lugar de salir del mercado de deuda, decidió usar los fondos contingentes con el IMF y eso. Yo creo que están viendo que, o sea, hasta que no sepan hasta cuánto va a durar esto, están tratando de cuidar un poquito la reputación pero son diferentes estrategias, ¿no? Pero están en una situación como la de Chile, que Uruguay, o sea, no quiere, o sea, supuestamente no quiere hacer default y quiere guardar la confianza de los inversores, ¿no? Si esto, lo que puede pasar es que si esto si supiéramos con certeza que para dentro de un año esto ya está, quizá Uruguay y Chile salen también bien parados, ¿no? Porque los que están dispuestos a prestarle van a ver que es transitorio y que van a seguir con una conducta más o menos buena. Sí, pero el problema es que van a salir con más deuda. Ah, no, va a salir con más deuda, pero digo, capaz que uno emite un bono a 100 años y hay gente dispuesta a comprarlo, pero no sabemos, ¿no? O sea, ahí está el problema, eso es lo que te decía, que si vos sos un país fiscalmente consolidado, que está responsable, la deuda se te va a ir al cielo. Te va a aumentar un montón y la vas a tener que pagar. O me decís, bueno, lo puedo estirar los plazos, pero igual vas a tener que cambiar los impuestos, vas a tener que ajustar acá y allá. En países como Argentina, ¿qué le importa? Que directamente crea una hiperinflación más grande, defaultean todo lo que tiene y ya está.
¿Entendés? En ese sentido es como que hace el default inmediato y puede salir mejor parado. Países como Estados Unidos, Alemania van a tener más problemas. Por eso no me queda tan claro que los países débiles les va a ir peor. Probablemente los países que están débiles pueden salir mejor parados que los que están... La deuda también tiene un costo para Argentina. Entonces, la deuda para Chile es no tan costosa, me imagino, en el corto plazo. Claro. Entonces, para Chile tener obviamente, alguien va a perder un poquito de reputación. ¿Ok? Pero me imagino que también la reputación de antes de esta crisis no va a desaparecer. Yo también creo que Chile tiene acceso a sovereign wealth, tiene un fondo de sovereign wealth también. Entonces, tiene acceso a un poquito más de deuda con costo bajo, de largo plazo, y también un poco de sovereign wealth. Entonces, en el largo plazo creo que la pérdida de reputación de Chile no va a ser tan grande. Obviamente, si el shock es agregado para todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces, para todo el mundo, si pierde reputación Chile, pierde la reputación Alemania, pierde todo el mundo. Entonces, es un shock agregado, no es idiosincrático. Sí. Pero, Bueno, a mí, yo solo quería agregar a toda esta discusión que efectivamente hay todo un tema de la posibilidad de financiamiento internacional que tienen los países, pero también creo que hay que poner el énfasis en cuál es la capacidad estatal de los estados, en el fondo, de utilizar los fondos que puedan levantar en el mercado para utilizarlos efectivamente en atenuar los efectos de la crisis. Hay todo un tema de focalización, como mencionaba Elton, digamos, el acceso al sistema bancario que puedan tener la población y el tema de la informalidad, creo que son barreras difíciles de superar en economías que están mal en este ámbito, digamos, por mucho que tengan o no tengan acceso al crédito. En el fondo la pregunta es, ¿el Estado puede levantar fondos? ¿Cómo se los hace llegar a la gente? ¿Cómo lo hace? Sobre todo a la gente más vulnerable, ¿cierto? Los informales, a las pequeñas empresas, etcétera. Y todo, digamos, los que tienen el acceso al mercado financiero desde ya tienen la mitad del problema resuelto. sí. Gracias. Les propongo una pregunta más, estimados, en honor al tiempo que estamos. Está Daniel Gándara, también había levantado las manos, así que Daniel, ¿Le prendo el micrófono? ahí está, yo se lo prendí. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Sí, vos? Bueno, soy Daniel Gándara y yo estudié el Magíster de Políticas Públicas allá en Chile, pero soy de Ecuador. Entonces, yo quería consultarles algo porque todas sus exposiciones fueron muy buenas, pero verán, acá en Ecuador, como prácticamente en toda Latinoamérica, estamos pasando por problemas de conflictos sociales de diferentes grupos aquí, porque hay unos sectores que quieren volver a iniciar con las actividades productivas en la medida de lo posible, mas sin embargo hay otros sectores que quieren mantener la cuarentena, ¿no? Algunos fundados, otros sin fundamentos. Esto ya es diferente, ¿no? Pero dado lo que yo escuché y dado la realidad que ha atravesado Ecuador, porque tenemos una cuestión sin precedente en temas de muertes, no sé, por ejemplo, la provincia de Guayas tenía mensualmente alrededor de 2.000 muertes y en un periodo de un mes pasamos de 2.000 muertes como a 6.000 muertes por toda esta cuestión del COVID. Entonces, dado todo eso, y dado que el gobierno ecuatoriano ha mostrado, o prácticamente no ha mostrado capacidad para administrar las fuerzas gubernamentales, los recursos para tratar de abatir todo este problema, y según lo que entendí, nosotros nos encontramos en una fase de supresión del COVID, no nos encontramos en una fase de mitigación. Y además, como lo mencionó Elton, acá creo que no se ha hecho la visualización de, a ver, son actividades con intensidad social alta, son actividades con flexibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, dado el contexto de Ecuador, y dado que hay actores que quieren iniciar con o reiniciar las actividades productivas, y dado que a su vez las actividades de supresión por parte del Estado han sido totalmente ineficientes, porque hemos tenido una tasa de muertes elevadísima, entonces no sabríamos qué hacer, o sea, yo no sabría qué hacer en ese caso, porque dado eso, y dado que el país ya está totalmente quebrado, o sea, tenemos una deuda súper altísima,
nosotros dependemos del petróleo y básicamente se nos vino abajo todo el precio porque nuestro presupuesto se hizo con un barril de petróleo por sobre los $60. Entonces, yo preguntaría, ¿qué aconsejarían ustedes como personas que ya han estudiado más de esto, las posibilidades de estrategias a implementar? Sería de seguir manteniendo una especie de política de supresión de toda esta cuestión del COVID, o cambiar a mitigación, o en efecto comenzar con la reapertura de ciertos sectores económicos, o dar más apertura, o ¿sabes qué? Volvernos a cero y comenzar la etapa de supresión otra vez, porque claramente fue un fracaso y en realidad no sabemos cuántos son los que están en realidad infectados, si es que ya están todos en el Ecuador o simplemente es el epicentro de Guayaquil. Entonces yo quería, no sé... Ok, déjame que te diga una cosa. El hecho de que veas muchos muertos no quiere decir que no está funcionando. Es parte de la dinámica del virus. Vos cuando pones las restricciones, hay mucha gente que ya está infectada y el virus se va a seguir propagando y puede tardar, creo que en Italia, creo que empezó a bajar después de un mes y 40 días. Lo que pasa es que vos ves una curva, pero no ves la curva que hubiera pasado en esa curva en la cual no hacías nada. Yo creo que 6.000 muertos en un mes es muy poquito, comparado con lo que ves con lo que ha pasado en otros países. O sea, yo entiendo que en Ecuador puede ser que el law enforcement no es tan fuerte como en otros países, puede ser que no esté funcionando tan bien, pero no, el hecho de que veas que haya picos de muertes no quiere decir que no está funcionando. Y ese es un tema, hay que tener paciencia. Y cuando empiezan a bajar las muertes, tampoco quiere decir que ya está. Eso toma mucha paciencia. Recién ahora en Italia, estamos hablando, Italia fue el primer país para poner la cuarentena. Recién ahora están empezando a hablar de cómo salir, que se ven los resultados. Estamos hablando hace 2 meses. El virus toma tiempo, se reproduce, la gente lo tiene, no tienen los síntomas. Es un tema muy complicado, pero yo no diría que no está funcionando. No sé el caso de Ecuador, la verdad, pero hay que mirarlo más en detalle. Yo creo que 6.000 muertos en un mes es muy poquito, comparado con otros países. Y otra cosa, además, es que muchas regiones, y en Italia, inclusive pasó en Italia, los muertos aumentan mucho porque no hay capacidad hospitalaria. Imagino que en Ecuador fue eso uno de los problemas. Entonces, gente que normalmente, si vos las tratabas, sobrevivían con este virus, si no las tratás, mueren. En Italia pasó, estamos hablando de una región rica, en Milán como Lombardía, y hubo muchísimas muertes por falta de tratamiento. Imagino que en Guayaquil está pasando lo mismo. Pero una vez que pase el pico, van a empezar el pic, perdón. Me olvidé que estamos en Chile. Va a empezar a mejorar. Eso era todo. Germán, no sé si vos querías decir algo. No, sí, hay un problema de identificación, como decías vos. Entonces, quizás lo que hay que hacer antes de tomar esas decisiones es testear un poco más en esos lugares. En Italia hay un caso, hay una comparación de 2 ciudades, capaz que te acordás del nombre vos, Facundo, donde testearon mucho desde el inicio y lo controlaron mucho mejor que en Lombardía. Veneto. En Veneto no, hubo muchas regiones en Veneto en las cuales testearon. De hecho, tengo muchos datos de eso, de la movilidad de los teléfonos, qué sé yo. Y hay una diferencia interesante. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hubo menos muertos en Veneto era porque tenían mayor capacidad hospitalaria. También. Entonces vos mirabas, era la cantidad de enfermos era igual, las curvas de los casos eran lo mismo, pero vos ves que los muertos crecen en Lombardía y en Veneto no. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, que no tenían hospitales en Lombardía. Sí, es muy sensible a eso, la mortalidad. Claro. No, es muy sensible. Y además la capacidad hospitalaria para lo que necesitas son respiradores artificiales. Si vos te ponías a pensar, la capacidad ociosa en los países es muy chica. Pero vos generalmente, vos esperás, ¿cuánta gente necesita en un día el respirador artificial? Estás en una región. Bueno, 100 personas a lo sumo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenés?
tenés 150 respiradores, ¿no? Que te sobra para los movimientos naturales. Ahora, de repente te vienen 1000 tipos, se te mueren todos. No, y aparte, otra cosa que pasa, según lo he leído, es que generalmente una persona que está en estado crítico te utiliza el respirador 4 o 5 días y se resuelve el caso, para bien o para mal. Pero los enfermos de COVID están 3 semanas con el respirador, o sea, demoran... Exactamente. Sí. Esto es un desafío enorme, o sea... La otra parte de la pregunta para Ecuador también es como esta caída importante en el precio de petróleo. También, como su presupuesto por ahora. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tienen países como Ecuador que son muy dependientes del presupuesto de petróleo? Y eso no sé. Una buena bueno, pregunta. hay un tema institucional, como decía Benjamín, en Chile tiene un fondo, o en Noruega podrían hacer lo mismo que en Noruega, no sé, eso más en el largo plazo, ¿no? Pero... Ya. Sí. Pero yo creo que esto es la elasticidad de corto plazo, ¿no? Sí. O sea, es mucho, yo creo que en cuanto se empiece a recuperar la economía y las actividades vuelvan, el precio del petróleo va a volver a precios más normales. Sí. Pero ¿qué haces O para sea, el corto plazo si no tienes como el presupuesto, si no tienes como... Ya estás pero estamos todos lo mismo. O sea, ¿cuál es el petróleo de Italia? El turismo. Sí. O sea, y se murió. No hay turismo. Sí, No hay sí, turismo. Venían 50 millones de personas por año, no viene ninguna ahora. ¿Entendés? Sí. España, es más o menos lo mismo. Y en los países como Italia y España va a ser peor, porque no creo que el turismo se recupere rápido. No, El precio del petróleo creo que se va a recuperar. Por ahí el Sí. cobre. Sí. Yo quería, volviendo un poco al tema de Ecuador, quería, digamos, o sea, pensando en como los elementos que se han mencionado en esta discusión, como Ecuador probablemente es una economía con niveles de informalidad importantes, ¿ya? Creo que lo lógico, eso como que de alguna manera empuja la discusión a estos elementos, ¿cierto?, de testeo versus cuarentena. Obviamente lo empuja hacia la dimensión de que debería haber más testeo. Es decir, creo que el gobierno ecuatoriano debería tratar, o sea, balanceando los elementos, debería probablemente tratar de ir más en la dirección de hacer testeos mucho más agresivos y mucho más extendidos, y por lo tanto, y tratar de mantener la actividad económica, porque es una economía probablemente muy sensible a las cuarentenas por el tema del nivel de informalidad que debe tener la economía de Ecuador. No me sé la cifra exactamente, pero me imagino que como muchos países de América Latina tienen niveles de informalidad importantes. Ya. Facundo, Bueno, Sí. si tú tienes que ir, ¿cierto? Sí, porque hoy empezaron a levantar las restricciones acá en Italia. Estoy en la oficina y el guardia me va a venir a echar en cualquier hora. Okay. Claro, porque acá Bueno, son las 7, yo diría- van a ser las 7:30. Ya. no sé, yo diría, no sé si les parece, si quieren hacer algún cierre, algún comentario final y así ya damos por terminado el webinar. Ya, había otras preguntas, pero dado que ya estamos con tiempo, ya pasó la hora, me imagino que tenemos que cerrar. Ya, le dejo hacer un último comentario. Sí, no, yo quería simplemente agradecerles a todos por su participación, ha sido muy interesante, además, una cosa positiva dentro de las pocas que hay de la pandemia, es que un poco se han bajado las barreras digamos, todos hemos aceptado esta modalidad de estar en línea, ¿cierto? Haciendo cosas, trabajo colaborativo, de difusión, y bueno, eso como que nos ha dado un poco una oportunidad que antes no existía, así que le agradezco mucho, sobre todo a Germán y a Facundo, ¿cierto? Que están lejos de acá, ¿cierto? Están en Estados Unidos y en Italia, pero con la tecnología que hoy día disponemos, podemos hacer una actividad de este tipo. Así que muchas gracias a ellos especialmente, muchas gracias a Nicolás, a Elton también por la participación, la organización, y eso es por mi parte. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, Muchísimas lo mismo para acá. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y gracias por las preguntas, lo que preguntaron y a las órdenes. Gracias. Realmente muchas gracias. Para mí siempre un placer volver a Chile, aunque sea virtualmente. Y es un placer hablar de estas cosas. Lo mismo por acá. A ver si... Y suerte en Chile. Suerte con la... Suerte a todos, suerte a todos. Estamos todos en el mismo barco.
Y le pido Sí, la disculpas a vida. la gente que no podían hacer su pregunta, pero ya estamos bastante con tiempo. Hay otra pregunta, pero perdón, le pido perdón. Muy bien. Muchas gracias. Saludos. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Chao, Nicolás. Saludos. Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego, chao, gracias.